trae las predicaciones. ¿A todos les dieron una hojita de estas? ¿Sí? Ah, ok. Ya para la próxima semana vamos a tener otra también. Vamos a seguirlas publicando. La idea es que la escuela dominical podamos llevarla a cualquier espacio que tengamos entre la semana, ¿verdad? Un ratito, una tarde, una noche, que estemos ahí en la cama y podemos repasar un poquito todo lo que aprendemos en la escuela dominical. Y esta hojita que vamos a seguir editando todos los domingos y vamos a llevar lección a lección, Dios mediante. Ah, ok, muy bien. Les invito a abrir la Biblia en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, estamos estudiando en la escuela dominical los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos y en la serie La Pasión del Siervo de Dios, alcanzando a los perdidos. Entonces vamos a ubicarnos en el texto, vamos a leer 3 porciones, 3 pasajes que tocan para la lección de hoy. Marcos 2, empezando en el verso 13. Yo leo para ustedes. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver, Marcos capítulo. Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasear vio a Leví. Este Leví lo vamos a conocer como Mateo. Mateo, sí, él estaba trabajando, Mateo. El Señor venía con mucha gente detrás de él y al pasar vio a Leví sentado, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. O sea, él era un funcionario trabajando para el imperio romano. Y dicho de paso, un hombre que no era agradable en lo más mínimo para el pueblo judío. Claro, él siendo nativo de ahí, estaba trabajando para los que eran sus opresores, a los que estaban ocupando su tierra, el imperio romano. Y entonces dice el verso 13, y le dijo Jesús a Leví, sígueme, y levantándose lo siguió. ¿A quién le recuerdan eso? Que lo vimos hace poco, aquí estudiando. A Pedro, ¿se acuerdan? Que fue otro que estaba con las redes. Las mismas palabras, le dijo, sígueme. Esa es la palabra que el Señor les dijo a sus discípulos, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Tuvo la misma reacción que Pedro. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores, estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan, este Juan es Juan el Bautista, dice, y los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El último pasaje, seguido en el verso 23,
ya estamos en otra locación, ya no estamos en casa de Leví, sino que dice que aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les digo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces hoy vamos a estudiar esos tres pasajes. Nos vamos a devolver al tiempo donde Jesús venía caminando y se encontró a Leví. Lo primero que tenemos que entender y que hemos estado estudiando es que el Señor Jesús vino a la tierra con un propósito. ¿Quién me puede decir cuál era ese propósito? Predicar el Evangelio. Y ese Evangelio eran las buenas nuevas de salvación. O sea, el Señor solo tuvo un propósito por el cual vino a la tierra, y era a buscar a lo que se había perdido. Como Él lo dijo, el texto del versículo que vamos a tener como versículo de memoria, lo tenemos aquí en la hojita, en la parte trasera, Marcos 2:17. Leámoslo todos juntos, por favor. Al oír esto, Jesús les dijo: los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Una vez más, Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, podemos ya entender que Jesús andaba recorriendo toda la tierra, de Galilea a Jerusalén y de vuelta. ¿Cuántas veces habrá el Señor caminado todas estas tierras? Pero Él andaba buscando a las personas pecadoras, las que necesitaban realmente tener una conversión, un volverse a Dios. Pero al mismo tiempo que Él andaba buscando las ovejas perdidas, habían los que estaban en la parte organizativa, en la parte religiosa, y aquí tenemos unos personajes de los cuales primero vamos a estudiar: los publicanos, los fariseos y los escribas. Es lo primero que vamos a estudiar, estos tres personajes. Los publicanos eran trabajadores que trabajaban para el Imperio Romano, eran casi que despreciables, no estoy usando una palabra incómoda, eran casi que despreciables ante la vista del pueblo por ser oficiales. Tenemos ahí un invitado. Cuidado. Sí. Sí, es que lo interrumpí porque tal vez viene bravo y puede lastimar a alguien. Muy bien, seguimos. El fariseo. Los fariseos eran una secta. Ahí estaba estudiando que algunos dicen que los fariseos tenían como 150 años de haberse formado como grupo antes del tiempo de Jesús. Otros escritores dicen que no, que pueden datar de la época después de la deportación de Babilonia, cuando fueron otra vez devueltos a la tierra prometida, que estuvieron en la tierra de Israel, y ya ellos tenían una característica que eran ultra extremistas en cuanto al apego irrestricto de la ley. Entonces eran personas que Jesús mismo se los hizo ver en varios encuentros. Hay palabras muy muy fuertes, ¿verdad?, contra los fariseos. Como les decía el Señor, sepulcros blanqueados, les decía hipócritas. O sea, yo pienso que dentro de los religiosos no creo que todos tuvieran un corazón realmente tan desviado de lo que era la voluntad de Dios. Ellos pensaban agradar a Dios haciendo sus rituales, buscando cómo poner normas, y ellos se llenaban de normas, ponían normas para cualquier cosa. Y una de las cosas que los fariseos gustaban es que ellos tenían el poder de imponer esas normas.
¿verdad? Ellos eran los que establecían qué debían hacer, qué no debían hacer. Y la palabra del Señor decía que tenían que guardarse el sábado, ya lo vimos. Pero ya la letra menuda, como decir el reglamento de la ley, ya ellos se ponían a veces un poco creativos. Y entonces ellos siempre andaban buscando ocasión. Cuando vino el Señor mismo lo enseñó, Él vino a cumplir la ley, porque ningún ser humano podía cumplir. Y lo más importante es que la ley que siempre Dios puso, y usted puede estudiar en su Biblia siempre que lo vea, la ley del Señor siempre era en procura del bienestar de la persona, era evitarle no hacer tal cosa, pero para su propio bien. Pero cuando hay normas que atentan contra la integridad física, contra nuestra parte emocional y aún contra el mismo Señor, lo que está escrito, pues esas cosas ya sabemos que no proceden del Señor. Y teníamos a los escribas. Los escribas eran todavía mucho más antiguos. Los escribas eran personas muy eruditas, muy doctas, eran personas que milenialmente, o sea, mucho antes, de miles de años antes de esto, ellos eran los que escribían, los que sabían leer, y en esa época no era tan común como hoy en día, ¿verdad? Que más del 99% puede leer y escribir. Entonces ellos eran gente que era consultada por diplomáticos, que era consultada por reyes y grandes autoridades. Entonces ellos gozaban de una gran influencia. Entonces, mire, se juntó uno con el otro, ¿verdad? Y andaban los fariseos y los escribas. Los escribas no pertenecían a un grupo religioso, aunque podían hacerlo, ¿verdad? Sino que ellos tenían como un oficio, eran personas muy capaces, eran personas, como les decía, muchos de ellos se dedicaban inclusive a interpretar la ley, porque ellos la podían leer, la podían escribir, y entonces ellos daban su opinión. Pues ese tipo de personas acompañaban a Jesús. Entonces imaginemos a Jesús seguido de gran multitud. En el pasaje anterior a este que estamos leyendo, Jesús había sanado a un hombre que lo subieron por un techo. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Y claro, el Señor, los fariseos le decían: ¿cómo es posible que usted le perdone los pecados? El Señor le dijo: tus pecados son perdonados. Y entonces entendemos que los fariseos, tratando de acusar al Señor, el Señor les dijo: mire, para que vean que el Hijo del Hombre, así se llamaba él, así mismo, el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, sencillamente les hizo el milagro ahí: levántese, tome su cama y váyase. Y ya demostró quién era él. Bueno, después de eso, seguidamente va caminando, lo sigue una gran cantidad de personas, y encontramos el llamamiento de Leví, que luego lo encontramos llamándose Mateo. Un gran hombre, ¿verdad? Casi nada. Tenemos el primer libro del Evangelio, de los Evangelios, escrito por este hombre que estaba sentado en un banco. Probablemente ni por aquí le pasaba que iba a llegar a ser una autoridad dentro de los planes de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios tiene planes para uno y a uno lo sorprende. Que usted no sabe que Dios tiene algo para su vida y que probablemente estamos sentados y pasa el Señor en algún momento en nuestra vida, a través de todas las formas en que Él se revela en nuestra vida, en nuestro corazón, y a través de un mensaje que escuchamos, a través de una palabra, a través de la misma Biblia, encontramos ese pasar del Señor sobre nuestra vida y nosotros reaccionamos. Pero tenemos que hacer lo que hizo Leví. ¿Qué hizo Leví? Se levantó y lo siguió. Y cuando iba en el camino le dijo: Señor, ¿no se antoja de unas buenas arepitas o ahí un buen chocolate? Y el Señor dijo: vámonos. Y se fueron para la casa de él, y detrás de él lo seguía una gran multitud. Pero en esa multitud no era un montón de personas que tenían realmente un amor por el Señor. Muchos de ellos andaban detrás por lo que el Señor hacía, por sus milagros, ¿verdad? Porque no del todo eran personas creyentes. Pues dice la Biblia aquí que aconteció, estamos en el verso, vamos a ver, sí, estamos en el 15. Dice: estando Jesús a la mesa en la casa con él, muchos de esos publicanos, de esos funcionarios, y dice, y pecadores, estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido.
Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Bueno, muchas de las reglas que ellos tenían era precisamente no juntarse con este tipo de personas. Y el Señor vino y cómodamente Él estaba sentado ahí a vista y paciencia de todos los que lo estaban señalando, ¿verdad? La gente religiosa de ese tiempo. Y lo primero que le dicen a Él es: ¿cómo es posible? Ellos estaban totalmente asombrados. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante el no comer con ellos que tratar de ganarlos para las cosas de Dios. Y el Señor estaba en lo que Él había justamente venido a hacer. El Señor estaba en su trabajo. Él estaba obedeciendo a su Padre. Estaba buscando a las personas perdidas. Esto aplica a nuestra vida porque muchas veces hay personas a nuestro alrededor que tal vez no son tan gratas. Tal vez algún mal jefe, o tal vez una persona muy poco amable, o tal vez un vecino incómodo, pero siempre hay personas con las que a veces no queremos compartir. Realmente tenemos el corazón de Jesús para llegar y sentarnos a la par de esas personas, llegar y regalarles algo, compartirles algo y decirles, hablarles de la palabra del Señor, regalarles un tratado, invitarles a un culto. Realmente tenemos que imitar lo que el Señor está haciendo, porque aunque el Señor era criticado, no estaba siendo criticado por cualquiera. ¿Quién estaba siendo criticado? Por los altos funcionarios de gobierno, por las altas autoridades religiosas. Y aún así el Señor prefirió trabajar en lo que estaba encomendado por su Padre en los cielos, que era traer la salvación, y no importa el que dirán. Ahí es donde viene la frase de que el Señor no se quedó callado. O sea, el Señor estaba comiendo, estaba tomándose el cafecito y oyó a los escribas y fariseos diciendo estas cosas. El Señor pudo haberse quedado callado, pero qué dicha que no se quedó callado, ¿verdad? Qué dicha que Él los llamó: vengan para acá. Ya oí lo que dijeron. Mire, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos sabemos qué significa la palabra acepción? La palabra acepción podemos traducirla como un prejuicio, como un rechazo, como un desagrado, ¿verdad?, ante una persona. Entonces Dios no hace prejuicios contra ninguna persona. O sea, Dios nos ve exactamente igual uno que el otro, no importa la nacionalidad, no importa nuestra etnia, no importa. El plan de salvación de Dios es para toda la humanidad, y toda es toda la humanidad, hasta la persona como el varón ebrio que entró el domingo pasado aquí, ¿verdad? Que Sam me ayudó pero aquí estuvo y no le echamos fuera. Si él estaba muy ebrio, teníamos cuidado de que en su ebriedad pues, no robara alguno de los activos de la iglesia, pero inmediatamente lo dejamos, lo sentamos allá afuera, nos ayudamos, le dimos cafecito, que había tiempo, le dimos cafecito, le dimos pancito. Qué bueno, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad y le digo: mira, cuando se sienta mejor, regrese. Pero él venía acá buscando de comer, porque eso es lo que él andaba buscando, y tal vez probablemente algún dinero. Bueno, él entró a la iglesia. Lo más que le podemos dar es un poquito de compasión y decirle: el Señor está detrás de usted, le está tocando la puerta, mire, está cerquita, lo hizo venirse hasta aquí, ojalá que pueda venir, y Dios quiera que pueda regresar. Entonces, la misión del Señor era buscar a esas almas perdidas. Hay un pasaje en Mateo 9:12, podemos anotarlo ahí, en Mateo, donde es un pasaje paralelo a esto en el Evangelio de Mateo, que nos da un poquito más
ampliada la conversación del Señor con los discípulos, y nos dijo, el Señor nos dijo, aprender, después de que le dijo que no necesitaban médicos sino los enfermos, dijo, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ok, misericordia y sacrificios. La palabra sacrificios, para el contexto de lo que está hablando el Señor, eran las ofrendas, ¿verdad?, de animales, eran sacrificios, animales que se hacían, y conforme a la ley mosaica que había sido a través de generaciones. Y el Señor le decía, miren, me es más importante para mí que hagan misericordia por la persona que está necesitada, y no tanto en los sacrificios que me puedan dar. Entonces Él le dijo, vayan y vean que ya desde la antigüedad los profetas, en la ley, todo está escrito. El Señor muchas veces les había dicho, misericordia quiero, no sacrificios. Podemos hacer muchos sacrificios, hermanos y hermanas, en nuestra vida, pero realmente lo que el Señor busca es que tengamos una misericordia hacia el prójimo. El primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, estos dos, ¿verdad?, cumpliendo eso, abarcan lo que es de agrado a nuestro Señor. Pasamos al siguiente pasaje de Marcos 2, del 18 al 22. También está en paralelo en Mateo capítulo 9, 14, y también está en Lucas 5, del versículo 33 en adelante. Hay una pregunta con respecto al ayuno. Están en ese contexto y dice, Mateo 2, 18 al 22, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ve qué interesante. Yo me imagino que estos discípulos estaban siguiendo al Señor y seguramente sí estaban ayunando y estaban con hambre, y estaban viendo a los discípulos del Señor, ¿verdad?, comiendo pollito y comiendo la arepita y tomándose el cafecito, y ellos tenían hambre probablemente. En el contexto, ellos no es tanto, pero yo creo que había una molestia. Yo al leer el texto percibía en ellos como el querer seguir acusando a los discípulos, al Señor, buscando alguna ocasión. Y dice, sí, claro, aquí vienen, no solo se sientan con pecadores y se sientan con las personas que no tienen que sentarse, sino aparte de eso, ni siquiera ayunan. O sea, volvemos a lo mismo, a las prácticas rituales, a las prácticas que estaban acostumbrados a hacer, a esa forma religiosa de querer buscar a Dios. Ahora, vamos a estudiar un poquito, ya vimos la respuesta del Señor, pero vamos a ir a ver un poquito sobre el tema del ayuno. Y hay un pasaje que quisiera compartir con ustedes, en Isaías 58. Isaías 58, del verso 4 en adelante. Leo para ustedes, Isaías 58, 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y es que el ayuno era una práctica muy ancestral. Generalmente la gente ayunaba por temas de un duelo, porque había una pérdida, había un dolor interno, entonces la gente ayunaba. Otras veces el ayuno era por temas de salud, que había que dejar de comer ciertas cosas para esto. Pero una de las formas que se adoptó religiosamente era el ayunar, el buscar ese ayuno como una forma de poder ser escuchado por Dios, como una forma religiosa de querer tener, ¿verdad? Ahora, el Señor ayunó, y ayunó de la forma correcta, y ayunó con el propósito específico. Porque lo que vamos a ver aquí es que el Señor lo que está diciendo a través del profeta es que el ayuno, por el ayuno, no tiene ningún sentido.
Porque el Señor no está buscando que nosotros nos sintamos mal, debilitados, enfermos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice. Leo el versículo 5. Hablando el Señor a través del profeta, dice: ¿es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. Vea que esta pregunta, él está diciendo: ¿es eso el ayuno que yo escogí? Dice: ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? El ayuno que yo escogí, ok, ahora vamos a la forma correcta. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Vaya, qué respuesta, ¿verdad?, nos da el Señor. Es increíble que eso realmente es el ayuno que Dios está buscando. Ahora, la práctica del ayuno como tal tiene que tener un propósito y una forma correcta, porque si lo hacemos solamente por práctica, por costumbre o porque así lo he practicado, el ayuno tiene un propósito, y el verdadero ayuno es como está escrito aquí en esta palabra. Estúdiala con tiempo. No nos da chance de poder leer todo lo que el Señor habla ahí a través del profeta sobre lo que es un verdadero ayuno, pero jamás es el estar encorvados, enfermos, ¿verdad?, sintiéndonos mal porque dejamos de comer. Inclusive en el grupo religioso había gente que no solo ayunaba o era de abstención del alimento, muchos lo hacían inclusive de abstención del agua, o sea, lo cual era mucho peor, o de la bebida. Entonces era un extremismo. En algún momento eso se conoció como el estoicismo, y eso no agrada a Dios, porque el autoflagelo no es nada que Dios agrade. Veámoslo en la porción Mateo 6:16. Busquen su Biblia, por favor. Mateo 6:16. Hablando el Señor Jesús acerca del ayuno, dijo: cuando ayunéis, no pongáis cara ¿qué? Triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, una de las cosas que aprendemos en esta tarde es que el ayuno es privado, no es público. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si escuchamos de que y tiene un propósito de una forma correcta y una forma incorrecta, porque de nada nos vale estar ayunando si no tenemos misericordia, si no compartimos con el necesitado, si no mostramos amor con nuestro prójimo, que eso es el verdadero ayuno. Y así estaba amonestado el pueblo a través del profeta, como lo acabamos de leer. Vamos al último pasaje. Hay mucho más que poder estudiar, pero por tiempo no podemos. Y el Señor, del verso 21 al 22, da tres respuestas. Él compara el tema a una boda. ¿Qué nos imaginamos en una boda? En un casamiento. Una vida nueva. Entramos a una vida diferente. Dejamos la soltería y entramos en una vida nueva. Luego habla de un vestido viejo de uno nuevo. Y él habla del remiendo, ¿verdad? Y también hay un tercer ejemplo, que él habla de un recipiente viejo en un vino nuevo. Y él dice odres viejos en odres nuevos. Lo que el Señor está con estos tres ejemplos que dan este pasaje, es decir, el Señor no va a agarrar las cosas viejas y las va a medio enmendar, las va a medio arreglar. No, porque en el caso de la ropa dice, primero, que no se va a ver bien ahí una camisa bonita con un parche, ¿cómo es una camisa vieja con un parche nuevo? No va, o sea, se va a rasgar. Y en el vino, si era usarlo en el odre viejo, un vino nuevo, el vino se fermenta. Entonces el vino nuevo no está fermentado, por eso se pone en el odre para que se fermente, y luego entre más fermentado está el vino, pues ya luego se puede consumir. La fermentación es una transformación, es un cambio.
Entonces lo que aprendemos acá, lo que el Señor estaba diciendo es: yo hago las cosas nuevas, todas son nuevas. ¿Qué dice la palabra? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, remendadas, arregladas, nuevas. Eso es lo que el Señor le quiso dar a entender a sus críticos en ese momento. Eso está en Corintios 5, 2 Corintios 5, 17. Y en el último pasaje, para no llevar más tiempo del debido, tenemos al Señor Jesús caminando, iba con sus discípulos, y los discípulos vieron que había unos sembradíos y se metieron a los sembradíos. ¿Y qué creen que hicieron? Arrancaron las espigas y empezaron a comer. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso estaba bien hecho o estaba mal hecho? En primera instancia. Yo creo que estaba bien hecho porque la ley lo permitía. Ah, ok, sí, ahí ya, José ya lo sabía. Entonces, ya que me lo dijo, vamos a. Sí lo permitía la ley. O sea, eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 23, 24, ¿verdad? Era lícito. Decía que si alguien pasaba por un lugar de estos y veía, pero tenía que coger con la mano lo que podía, pero no podía pasarle el ahoz o el machete. O sea, él tenía que agarrar con la mano. Igual con las uvas. Si era un viñedo y tenía usted hambre, usted podía, ¿verdad?, caminar y agarrar uvas hasta saciarse. Qué bonitas son las leyes de Dios. Ve que las leyes de Dios son para nuestro bienestar, son para nuestro bien, las cosas que el Señor dejó para nosotros. Y él podía, pero no podía agarrar una canasta y llenarse la canasta. Ve que el Señor tiene cosas restrictivas, pero al mismo tiempo la ley tiene un propósito, una forma de querer ayudarnos. Bueno, ese era el propósito. Entonces, ellos no estaban haciendo mal, ellos estaban conforme a la ley, pero yo digo, ¿qué cosas que los fariseos y los, ¿verdad?, escribas iban detrás de ellos siempre? O sea, si el Señor iba para acá, ellos iban detrás. Cuando iban caminando, quién sabe para dónde iban, ahí iban buscando ocasión los hipócritas, ¿verdad?, para decirle: ya los agarramos, y se van del Señor y ¿sabe qué, Señor? Ya los pillamos. Sus discípulos se metieron ahí y es día de reposo. Volvemos a lo mismo. El Señor le responde con autoridad. Número 1, le responde no reprendiendo a los discípulos, porque no los reprendió, sino que más bien los volvió a llevar a dos ejemplos que están en el Antiguo Testamento. Qué bonito, ¿verdad?, que el Señor se sabía la Biblia completa, la había estudiado, y él siempre lo refería al Antiguo Testamento, a lo mismo que los escribas y los fariseos defendían, y con la misma palabra les devolvían sus cosas, ¿verdad? Así lo hizo con la tentación con Satanás. 3 veces le devolvió a Satanás sus palabras utilizando las Escrituras. El primer ejemplo que les dice el Señor: miren, en un día de reposo, 1 Samuel, pueden anotarlo, 1 Samuel 21, del 2 al 6, está el tiempo donde David con sus hombres llegaron al santuario y tenían hambre y pidieron comida, y el sacerdote les dijo: no tenemos, no hay para compartirles, pero ahí están los panes de la proposición. O sea, conforme a las ordenanzas de Dios, había un pan que era puesto delante de la presencia del Señor, y luego se retiraba y luego se ponía pan fresco. Y esa era una ordenanza que tenían que cumplir los sacerdotes. Pues bueno, el sacerdote hace ahí un arreglo con David y él come ese pan, ¿verdad? La Biblia no lo vemos en ninguna parte que el Señor haya reprendido a David por lo que hizo. O sea, él andaba haciendo una encomienda del rey y se dio en la ocasión de que tenían hambre él y la gente que andaba con él. El otro pasaje lo encontramos en Números 28, no lo vamos a leer por tiempo, del versículo 9 y 10, donde los sacerdotes tenían que hacer un trabajo el día sábado, y es la única porción en la palabra
este pasaje, en la que vemos a los sacerdotes haciendo un trabajo encomendado por el Señor en un día sábado. Entonces les dice, miren, en la antigüedad, en el mandamiento de guardar el sábado, pues también había sus excepciones, porque el mismo Señor hizo esas excepciones, ¿verdad? Y Él les dice otra vez con autoridad, para que ustedes se den cuenta, también el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y una y otra vez les decía, ustedes no quieren creer en mi palabra, no creen que yo vengo del Padre, ni siquiera haciendo milagros, ni siquiera haciendo estas cosas, ustedes siguen permaneciendo. Pero el Señor, aunque lo reprendía, vea que Él siempre lo refería a la voluntad del Señor de querer ganar a las almas. El Señor tenía interés por ganar a esos hombres. El caso famoso, Nicodemo, uno de los grandes principales religiosos, que lo fue a buscar hasta en secreto, escondidas de noche, porque no quería que nadie lo viera, ¿verdad? Y aún así el Señor lo recibió, y tenemos un pasaje hermoso en Juan capítulo 3, ¿verdad? Y esa frase, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la lección de hoy tiene que ver, y podemos verlo aquí en la hojita, en el objetivo de que Jesús vino y vivió para alcanzar a los inconversos, y no ha cambiado el plan suyo para la iglesia. Tenga pasión por alcanzar a los perdidos con esa gracia salvadora. Entonces tratemos de invitar al Señor, que no importa con quién nos reunamos, si es alto, bajo, o de cualquier forma, o de cualquier credo, inclusive, la gracia de Dios salvadora es para ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la lección de esta tarde. Te damos gracias, Dios, porque en tus propósitos eternos decidiste, Señor, venir y visitarnos para traernos esa gracia salvadora, para darnos a nosotros ese don, ese regalo de estar contigo eternamente, tener una vida abundante en ti y librar, Señor, nuestra vida de toda la injusticia y condenación, Señor, que un día traerás a este mundo, Dios, por todos los pecados, Señor, que alguna vez cometimos. Tu sangre preciosa, Señor, hizo la labor de limpiarnos, de restaurarnos, de hacer nuevas criaturas, porque en ti todas las cosas son hechas nuevas. Te damos gracias por eso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.